Esta es la historia de un tren, de una vida. Esta es la historia del sevillano, o el catalán, como ustedes prefieran. La historia de un tren de asientos de madera, maletas de cartón y olor a fiambre. Lleno de hombres solitarios o familias completas, donde se compartía la comida, se alimentaba la esperanza y se forjaban grandes sueños, mientras se trataba de disipar el miedo hacia lo desconocido. Un tren tan lento que la gente saltaba a airearse, orinar y tomar café en la cantina, y que permitía también subirse sin demasiada prisa cuando reemprendía su cansina marcha tras una larguísima parada en la estación. Un tren con ventanas abiertas para mitigar el calor sofocante y que acababa por inundar de humo los vagones y tiznar los rostros de los cansados viajeros. Un tren lento, muy lento, donde todos dormían sentados. Un tren abarrotado de ilusión, esperanza e incertidumbre. Yo soy Gregorio Cano García, natural de Villanueva de Córdoba, Jarote. Soy Eduardo Rodríguez Cotán, vivo en Gerona. Tengo 82 años y nací en Utrera, provincia de Sevilla. Soy Rafael Lombardo, nací en Linares, provincia de Jaén, y vivo en Barcelona. Soy Loli Cañadas, nací en Baza, Granada, y vivo en Badalona. Soy Cecilio Burón Rodríguez, soy nacido en Villanueva del Duque de Córdoba. Soy Antonio Menchón, natural de Arboleas, un pueblecito pequeño de la provincia de Almería y afincado aquí en Cataluña desde hace ya muchos años, que también viajé en el sevillano, claro que sí. Soy Paquita Marín, presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona. Nací en Algámitas, un pueblecito de la provincia de Sevilla, y actualmente vivo en Barcelona. Soy Justo Molinero, nací en Villanueva de Córdoba. En el año 67, 9 de noviembre, aterrizamos aquí en Cataluña y desde entonces pues somos unos catalanes más. Soy Daniel Salinero Castillo, soy presidente de la FECAC y vivo en Hospitalet de Llobregat. Y somos una familia que mi padre tenía 8 hijos. De familia humilde, gente de campo. Mi padre tenía un casino, un bar, yo trabajaba en el ayuntamiento. Yo soy hijo de Miguel, el carrero de la estación, así lo conocían, se dedicaba con el carro a llevar paquetes al pueblo entre la estación y el pueblo. Nosotros éramos una familia que no estaba ni abajo del todo, ni arriba. Era una familia poco media. Pero las condiciones de vida eran precarias. Un pueblo sin industria, un pueblo con una agricultura no explotada, un pueblo de labranza, ganaderos. La verdad que yo no recuerdo una mala situación allí. También es cierto que a mi corta edad no tenía mucho criterio para poder valorar muchas cosas. Mis padres tenían una panadería y un bar, y entonces mi madre quería algo más para sus hijos. Mis padres pasaron tantas penurias y tantas calamidades, como trabajaban en el campo de sol a sol. Y yo con 7 años ya estaba cuidándome de los animalitos, de los cerdos, en fin. No pude asistir a colegio porque la cosa no lo permitía. Un espacio rural, en el campo, donde vivías, como aquel que dice, de todo lo que sembraba y todo lo que recogían en el campo mis padres. Pues ese era nuestro medio de vida. En aquellos momentos las condiciones de vida en el pueblo eran dramáticas. Mi madre tenía que ir a coger bellotas, tenía que ir a coger aceitunas, en los tiempos de aceitunas, y había dificultades para poder comer y cenar todos. Éramos una familia, 4 hermanos y mis padres. No era nada fácil. Tenías que ir al campo y allí llevaban en una orza la comida para la gente que estaba labrando o para la gente que estaba segando, y el trabajo que costaba pues llevar un plato de comida caliente. Vivían 4, vivían los que tenían un poco de negocio y demás,
pero mi madre lo que quería siempre era algo más para sus hijos, que no estuvieran en el campo. Pues las circunstancias de mi madre es que se quedó una mujer sola, con 2 hijos, con 3 hijos, en un pueblo de Andalucía, y ella pues decide poner tierra por medio, pues porque creía que aquí a sus hijos le iba a dar una mejor situación que la que tenía allí. Vista las posibilidades de vida o de encontrar algún día algún trabajo allí, pues decidimos marchar. En casa se hablaba mucho, sobre todo historias de mis abuelos, que me gustaba escuchar cuando era pequeño, y contaban las historias de la emigración y cómo se produjo. No teníamos ingresos y yo tenía que trabajar y tenía que buscar otros horizontes. Cumplo los 19 años y con 19 años ya decido venirme para Barcelona, porque mi hermano ya estaba aquí, con la maleta de cartón. Me costó lágrimas y sudor salir de allá. Con 18, 19 años ya no encontraba faena, no encontraba nada. Y como estaba mi hermano aquí, digo, ¿sabes qué? Me voy. Viendo cómo era de complicar la vida, y mi padre se dio cuenta que la familia se fragmentaba porque yo no quería seguir en un lugar donde no había futuro. Dado que aquí en Santa Coloma de Gramenet había uno de sus hermanos, vino con mi madre y con mi hermana a verlo, estuvieron hablando con ellos, cogieron un piso de alquiler y en un autocar, ese 9 de noviembre, aterrizamos todos aquí en Santa Coloma de Gramenet. Mi madre fue la emprendedora y vendió lo que tenía en el pueblo, a pesar de estar bien, que estábamos bastante bien. Y con un dolor de mi corazón enorme dejo al pueblo que me vio nacer, lo entrañable de mis ancestros, lo dejo allí. Mi padre ya veía que en casa éramos muchos y éramos 2 hermanos, entonces, y mi madre y yo, y mi padre veía que no se podía subsistir, y fue la forma de coger el sevillano y dirigirnos a Barcelona, donde parece que se auspiciaba una fuente de ingresos y una mejor vida. Tomamos el tren en Sevilla, en la Plaza de Armas. Save me but you. ¿En dónde coge el tren? Villanueva de Córdoba, y hago transbordo en Córdoba. Y en Córdoba montamos en el AVE, iba a decir, en el sevillano, a las 11 de la mañana más o menos. No eran como estos trenes, eran más antiguos, porque era medio de madera, y bueno, mira, éramos 3 jóvenes, pues íbamos con ilusión, ¿no? Con aquello de que tiene. No llevábamos ni 5. Bueno, el viaje era bastante desagradable debido a las condiciones que tenía el sevillano. Pero sí que es verdad que yo como niña, con 8 años, pues me parecía que eso era yo qué sé, que eso era una cosa fantástica, que eso era una ilusión, que yo nunca me había montado en un tren, que mi padre no traía maleta, pero sí que traía unas bolsas hechas de tela que mi madre le había hecho. Bueno, de pueblerinos total. Yo tendría pues unos 20 años,
toda una aventura. Y en aquella maleta de cartón y de mimbre y en aquella fiambrera lo que traías pues también en ocasiones, hasta incluso como el viaje era tan largo, lo compartías con los demás. Muchísima gente, muchísima. El tren venía pero cargadito de andaluces. Subían generalmente personas a partir de 35 o 40 años para adelante y alguna familia más que como nosotros pues habían decidido ir a buscarse la vida a otros lugares. Yo llevaba una maleta que no sé, o me lo había hecho mi tío que era carpintero, pero llevaba esta maleta repleta de lo que podía, de mis recuerdos intrínsecos, de mi vida íntima y tal. Interminable, yo asomaba a la ventana muchas veces porque me gustaba ver y recordar cómo iba desapareciendo mi pueblo. Dejaban atrás sus orígenes, dejaban atrás sus padres, la nostalgia de aquel entorno y todos aquellos caminos polvorientos, todas aquellas calles y plazas quedaban en la nostalgia. Pues estuvimos casi 24, 23, 22, 23 horas. Hacía varias rutas, paraba en 3 o 4 sitios. Eso sí que lo recordaré toda mi vida, porque vinimos en aquel tren famoso y la verdad que recuerdo muchísimo aquellos asientos de madera y muchísima gente. Recuerdo que el vagón, el sitio donde nosotros íbamos, aquello iba pero llenito de todos, a rebosar, de verdad. Todo el mundo venía para Barcelona o para buscarse la vida o porque ya tenían algo aquí. Emocionalmente se me hace muy difícil recordarlo, pero emocionalmente yo estaba, no sé, deseandito de dejar aquello y venirme, deseandito, por una razón, porque aquello ya lo conocía y mi ilusión era abrirme camino en la vida. Pues desde pequeño me ha impactado muchísimo el hecho de ese espíritu de supervivencia, de crear lo que han creado, ¿no? Y de sacar adelante a una familia y con ese esfuerzo, ¿no? Explicaba las batallitas y me parecía algo de película. Yo recuerdo que salíamos en el autocar de Villanueva, cuando iba saliendo del pueblo, yo me presigné y dije, la tierra que me dé la posibilidad de yo poderme desarrollar como persona será mi tierra, y la amaré como a cualquiera. Me acuerdo de Chinchilla, me acuerdo de Murcia, me acuerdo de Yecla, Cieza, todas esas poblaciones, incluso paradas donde el tren se tenía que cruzar con otro y a lo mejor en la parada no era tal parada, sino que había una hora de estar tranquilos porque el tren que venía en sentido contrario tenía que pasar por el mismo itinerario. El porcentaje elevadísimo de los pasajeros que decidíamos buscar otro lugar donde mejor vivir, éramos jóvenes, muy jóvenes, con una gran ilusión
y una absoluta falta de experiencia laboral, solo teníamos ilusión. Y la juventud que uno llevaba encima con 19 años, pues no te permitía cansarte. No era cómodo, porque el sevillano no era cómodo en aquella época. Me hizo mucha ilusión cuando mi padre, pues allí en el banquito, sacó la bolsa, la talega, y empezó a sacar que si chorizo, que si no sé qué, y yo, ay, pues qué bien que vamos a comer aquí, yo qué sé, yo era muy niña. Y me acuerdo vagamente el viajar y el compartir pues alguna tajada o algún pimiento que había en aquellas fiambreras que traías de comida desde el pueblo. Me acuerdo precisamente de eso y ver como alguien más de los transeúntes que viajaban o de los viajeros propiamente dicho que venían en nuestro entorno, viajaban y se habían traído 2 o 3 conejos amarrados con una cuerda que los llevaban allí en el suelo del vagón debajo del asiento, porque era una forma de traer algo de allí, algo que habías criado allí y algo que iba a hacer falta allí, porque aquí todavía no sabías lo que ibas a poder comer y cómo ibas a poder comer. Aquello, para mí todo el viaje fue como una alegría, una cosa nueva que estaba viviendo. Una cosa que me llamó mucho la atención pues fue, por ejemplo, cuando pasábamos por Albacete, que venía un hombre vendiéndonos navaja. Se me quedó muy grabado cuando se subían aquellos vendedores con una especie de peto delante donde tenían ahí las navajas de Albacete y venían voceando navajas de Albacete y caramelos de gin, navajas de Albacete y caramelos de gin. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. A ver, no, la ilusión y la juventud que uno llevaba encima con 19 años, pues no te permitía cansarte, porque cansarse es trabajar en el campo duro, es trabajar en lo que estábamos nosotros haciendo allá. Y para mí, el cansarme en el viaje, no, que yo recuerde, no. Posiblemente de estar sentado, pero como te podías levantar y moverte, ir para adelante o para atrás. Llegando a Valencia, el autocar paraba para que la gente pudiera ir al lavabo o tomar algo en algún restaurante, y a la hora de arrancar el autocar no arrancaba, no podía arrancarlo. Entonces, como mi hermano, el que me seguía a mí, el Marco y yo, éramos mecánicos que habíamos trabajado en el taller de los Matamoros, yo le dije al conductor del autocar, si quieres echamos un vistazo a ver si lo podemos poner en marcha. Le conté y tal, y dijo sí. Total, que lo pudimos poner en marcha, pusimos el autocar en marcha, ya no paró hasta que llegó aquí a Santa Coloma, y también le dije que cuando llegáramos a Santa Coloma, yo no conocía Santa Coloma, pero habría la posibilidad de poderle arreglar el motor de arranque, que era lo que se le había roto. Entonces llegamos aquí a Santa Coloma, estuvimos arreglando el motor de arranque del autocar, y por arreglarle el motor de arranque del autocar yo le cobré lo mismo que él nos había cobrado por traernos. You drew stars around my scars, but now I'm bleeding. 'Cause I knew. Cuando llegábamos por Castellón, por aquí, la primera vez que vi el mar, que a mí me chocó muchísimo, fue algo sorprendente, porque por Dios, tanta cantidad de agua, y yo tan pequeña, una niña tan pequeña, porque además era muy menudilla, una niña tan pequeñilla, y con aquel agua, y yo pensaba, Dios mío, si esto viene para acá, a mí aquí, yo me ahogo. El mar lo vimos ahí por Siche, llegando a Siche, cuando el autocar en las costas de Garraf y todo aquello, entonces ahí vimos el mar por primera vez. No lo habíamos visto. Bueno, me llamó la atención porque yo estaba loco, soñaba en la discoteca de los hermanos Álvarez Quintero, miraba el mar y que era el mar y todas estas cosas. Y claro, era otra inmensidad, que tú puedas mirar con la vista y no se acabe el camino, sino que todo sea ancho. Era muy bonito. Para mí fue un impacto grandioso ver aquella laguna tan grande, ¿entiendes? Fue un impacto inmenso. Ancho más que las lagunas del Ruidera,
y para mí aquello era una maravilla. Yo no había visto el mar y yo me pensaba que el mar le quitaban un tapón y se quedaba menos. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love it when you let it go. Staring at the ceiling. Fue llegar a la estación de Francia, lo vi enorme aquello, era una maravilla, ver allí una multitud de gente enorme. Yo iba perdido, pero mi tía y mi primo ya estaban esperándome allí, pero venía gente mayor que sí estaban aturdidísimas. La estación de Francia fue una imagen que nunca se me olvidará. Cuando entra el tren en esa estación y yo veo esa estación con ese techo tan alto, tan grande, para mí era un monstruo. Un monstruo me refiero por la grandeza, ¿entiendes? Me llevé un impacto muy fuerte ahí. Salir del andén de la estación, que aquello era un hormiguero de gente, un montón de gente que venía. No vi nada de aquello de la Guardia Civil que cogía y lo metían en eso. No, por lo menos en aquel no vi nada de absoluto. No sé si ya en aquella época ya no se hacía o que no había en aquel momento. Fue una llegada especial, aquello ya para nosotros era otro mundo. Veíamos aquella estación de Francia de venir de un entorno con unos caminos polvorientos, donde no habíamos estado nunca en una gran ciudad, pues de verdad que nos impresionó. Parece que habíamos llegado a otro mundo. Pues la llegada a Barcelona me sorprendió muchísimo porque vi una inmensidad de personas en la estación, que me sorprendió mucho, pero también es verdad que me sorprendió mucho la forma, porque veía como la gente se bajaba del tren con aquellas maletas de cartón atadas con cuerdas o aquellos atillos colgados en los hombros de los hombres y las mujeres y todo esto, y eso me sorprendió bastante. Eso sí, cuando yo llego a aquella habitación y suelto la maleta y me encuentro en aquella habitación tan pequeña, tan austera, a mí me entraba unas ganas de llorar enorme. Llegamos y nos fuimos a vivir a una pequeña vivienda que había, que no era una casa, era una pequeña vivienda, era una habitación grande. Nos cedieron ese poquito trozo que había, una habitación diáfana donde estaba todo y donde pudimos instalarnos la familia. Me movía y era la gran ilusión de encontrar un trabajo. A los 2 días ya estaba trabajando. Fui un privilegiado, había hecho algunos estudios, pero no fue así para todos, ¿eh? Hubo gente, la mayoría de gente se entraba en la construcción, de paleta, en lo que le salía y tal. Yo tuve suerte. Mi hermano ya estaba trabajando aquí, estaban haciendo la fábrica de la lámpara Philips y ahí estaba mi hermano trabajando con los albañiles. Y yo entré con ellos allí también a hacer la chimenea que se hizo de no sé cuántos metros de altura,
y estuve unos 10 o 12 días en la obra. Y luego pues haciendo de manobra también los domingos, trabajando de peón cuando se estaba construyendo Cataluña, que había tantas obras, pues mi padre trabajaba de peón en una obra de esas. Estaba, a ver cómo te diría, un poco desplazado, digamos, del sitio, ¿no? Del ambiente, del sitio. Yo, imagínate que yo tenía 8 años, ya cerca de 9, y mi madre me metió a trabajar sin papeles, porque a esa edad no te colocaban, tenías que tener 14 años. Ya me metió en la fábrica en la que entró mi hermana, una fábrica de cartón, para hacer las compras de los bocadillos de los trabajadores. Mi hermano Marcos y yo, y el pequeño que a algunos sitios nos acompañó, fuimos yendo taller por taller hasta llegar a Hospitalet. Buscando trabajo. Los primeros años para mí fueron fáciles, para mí fueron unos años, bueno, fácil, como me vine en edad de colegio, de estudiar, pues enseguida entré en la escuela y a partir de la escuela pues entré en la universidad y después de la universidad enseguida encontré trabajo y después de encontrar trabajo un novio, un marido, me caso, mis hijos, o sea, quiero decir que todo muy prematuro. Yo tuve mucho apego siempre a mis raíces, a mis orígenes, a la cultura del sur. Y entonces pues enseguida traté de vincularme a entidades y colectivos y ese acercarme también y buscar la forma y manera de difundir el esfuerzo que hacían la gente de las entidades, trabajando afanosamente durante toda la semana y luego el fin de semana llegaban y cosían, confeccionaban el traje de sus niñas y miraban de que subiera allí en aquel escenario porque añoraban lo que habían dejado atrás y eso le traía recuerdos de sus inicios y recuerdos de su cultura. Las asociaciones culturales, que son un montón, para mí son una gran satisfacción estar entre ellos y que me consideren, no sé, uno más. Éramos unos amigos, unos matrimonios amigos, unos de Málaga, otros de otros pueblos, y resulta que bueno, nos juntábamos a tomarnos una cerveza y decíamos, pues tenemos que, así no podemos estar, porque los niños nuestros necesitarían aprender a bailar, para que nuestras raíces no tal. Nosotros somos unos privilegiados, tenemos dos tierras que queremos y que amamos y que no vamos a separarlas por nada. Y los centros culturales, las asociaciones culturales, todas, pero de forma especial las andaluzas, lo que hacen es unir Cataluña y Andalucía. Me duele que no le hayamos transmitido a nuestros hijos esa necesidad de continuar con lo nuestro. El movimiento andaluz en Cataluña creo que ha sido vital para la Cataluña que hoy conocemos. No le veo otra frase ni otro titular y no me gustaría extenderme, creo que ha sido vital y de tremenda necesidad para la Cataluña que hoy conocemos. Ahora te cuento la historia de la Casa de Andalucía. Cuénteme. Resulta que el Raposo, que es el fundador, yo trabajaba con él y él conmigo, y entonces pues mira, charlando y de esto, que comentábamos que veíamos casa de Madrid, casa de Badajoz, casa de tal, y entonces comentábamos con él, digo, oye tú, y de casa de Andalucía no hemos visto aquí ninguna. Y él tenía también muchas amistades con otros compañeros también, que vivían, o sea, que estaba allí al lado del Bar Luis, que es donde se fraguó todo. Las reuniones las hacíamos en un campo de fútbol que había cerca del Bar Luis. Y allí, pues en aquel momento éramos 7, 8, por ahí. Allí empezó todo. La Casa de Andalucía, cuando el primer contacto que tuve, para mí fue apoteósico, porque era como sentirme en algo mío, en una propiedad, ¿no? O sea, esta es mi propiedad, yo aquí puedo venir y puedo encontrarme con mi folclore, con mi gastronomía, con mi cultura, con mi gente de alguna manera. Es un referente, la Casa de Andalucía en Cataluña para mí es un referente. Es el alma mater de todos los movimientos culturales andaluces que se han dado en Cataluña. Ha sido el epicentro nacional de Cataluña, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a nivel de encuentro, a nivel de pluralidad.
Creo que el peso que tuvo la Casa de Andalucía, y que tiene, pero que sobre todo tuvo en aquella época, creo que la convirtió en un centro neurálgico de la sociedad catalana. Ha formado parte de un motor dinamizador de la cultura del sur, pero concretamente la Casa de Andalucía involucró a otras muchas entidades y contagió precisamente ese afán cultural y esa necesidad imperiosa de cultivar aquí nuestro folclore y esa cultura del sur. La Casa de Andalucía pues estaba en la Villa Gaetana. Cuando yo conozco la Casa de Andalucía estaba en la Villa Gaetana y era un orgullo poder ir allí, estar con aquella gente, las charlas que hacía, los actos que hacía. La Casa de Andalucía ha sido un orgullo no solamente para todos los andaluces, sino también para los catalanes. La Casa de Andalucía ha marcado siempre un ritmo y un rumbo al que seguir perfecto. Yo estoy orgulloso de todas las juntas que ha habido en la Casa de Andalucía. Yo he tenido buena relación con todos y me siento orgulloso de que sea así. Como mi tierra no hay otra, cuando baila sevillana, tiene magia en su figura, por eso nos enamora, como mi tierra ninguna. De hecho, la primera feria de abril que se hizo en Andalucía, se hace aquí en Cataluña, sale de una caseta en el escenario de la Casa de Andalucía. Entonces, ese año, bueno, tomaron contacto porque los socios lo pedían y tal, y deciden pues montar una caseta. Se les quedó pequeña la Casa de Andalucía, que estábamos en la Vía Gaetana, y como, bueno, pues vieron de que había tenido mucha aceptación, el siguiente año se van al pueblo español, y a partir de ahí ya fue creciendo, 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 hasta lo que tenemos hoy como Feria de Abril. Otro acto que salió de la Casa de Andalucía muy importante es el rocío. El primer rocío en el año 73 salió de la Casa de Andalucía, que se fue a Arenys de Munt. El segundo también se fue a Arenys de Munt, y a partir de ahí, pues claro, como fue creciendo, 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 pues ya tomó otros derroteros. Y mira si es importante la Casa de Andalucía, que allí se tramó el montar una federación, porque bueno, ya había crecido mucho, había muchas entidades, muchas asociaciones, y de allí salió la federación, la FECA, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas, y que el primer presidente de la FECA fue uno que durante 20 y tantos años ha sido el presidente de la Casa de Andalucía, como es el señor Juan José Guisado Caballero, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria. Una gran persona, una persona que ayudó mucho a las entidades, a todas las entidades, y se me hace un nudo en la garganta. Los 50 años de la Casa de Andalucía lo valoro de una forma muy positiva, de una integración total, de un apoyo y de una ayuda a todo el movimiento asociativo. La Casa de Andalucía ha sido una embajada de Andalucía, pero que no solamente se ha implicado con Andalucía, sino que venga quien venga a la Casa de Andalucía, siempre tiene las puertas abiertas y es una entidad de acogida. Pero la Casa de Andalucía, que engloba todo lo que es Andalucía, yo creo que tiene que tener futuro, y además actualmente tiene una junta joven, y una mujer joven, las cosas irían mucho mejor si en el mundo gobernaran las mujeres. Los andaluces somos fuertes, somos emprendedores, somos luchadores. Yo creo que el movimiento andaluz en Cataluña lo veo con un enorme futuro. Creo que derivado sobre todo de las enseñanzas que ha tenido mi generación y la generación que viene después, creo que hemos tenido un aprendizaje puro de lo que significa mantener la cultura andaluza aquí en Cataluña. Yo creo que basada desde el esfuerzo y desde la ilusión, ¿no? Nos lo hemos ganado a pulso, hemos luchado para tenerlo, y podríamos estar mejor, sí, tanto, que podríamos estar mejor, pero yo creo que estamos aquí y que se nos considera y que en algún momento hasta necesitan de nosotros.